Pues llega el tiempo de descubrir parte de la historia de nuestra Semana Santa, de esta tradición que es tan profunda en nuestro pueblo y bueno, qué mejor que Gonzalo Lozano, hoy llegamos con un nuevo retazo histórico y además con un tema que está muy de actualidad en este 2024 aquí en nuestra localidad. Bueno, pues eso vamos a, si Dios quiere, por el próximo mes de septiembre en ello estaremos todo el mundo. Estamos hablando de la coronación canónica de Nuestra Señora y Madre de la Soledad, pero nos vamos a remontar al origen, ¿no? De dónde viene la coronación canónica y un poco qué es lo que significa, bueno, porque la gente no lo tiene todavía muy claro, ¿no? Correcto, lo que vamos a hablar es del origen, del significado y del concepto de coronación canónica. Y un poco, haremos también un poco de bagaje histórico, que nunca mejor dicho. Básicamente, pues vamos a partir de lo que vamos a tener el 28 de septiembre, ¿no? El sábado 28 de septiembre, Dios mediante, será la coronación de Nuestra Señora y Madre de la Soledad, en Marchena. Bueno, pues eso es lo que nos trae aquí a hablar hoy de este tema. El significado de la coronación canónica. Vamos a ver. La Iglesia de Roma, desde el siglo XVII, lo tiene estabilizado, pero no va a ser hasta el siglo XIX cuando litúrgicamente se desarrollan las coronaciones. Pero claro, todo tiene un origen. Y el origen en este caso, pues nos tenemos que ir a los hermanos capuchinos, que son los que tenían la costumbre de buscar alhajas, elementos de orfebrería para fundirlo y entregarle una preciosa, una corona a la Virgen, ¿no? Como exaltación a la Virgen María. Básicamente es eso. Pero tenemos que tener claro que todos los ritos de la Iglesia de Roma son ritos que vienen del paganismo. Como ya hablábamos en otros capítulos, hablando del tema del carnaval, hablando de Halloween, de tantas cosas. Que nadie se sorprenda. Esto es anterior, por supuesto. Lo que pasa es que se adapta al contexto y a la realidad nueva en el concepto de expansión del Imperio Romano, cuando se convierte ya al cristianismo y después se desarrolla en función de las tierras occidentales de Europa. Ya me estás empezando a mirar con cara... Sí, asustado. Porque es cierto que es muy curioso eso de que al final de algo totalmente diferente a lo que es la Iglesia cristiana o la Iglesia católica, salga algo que está tan implementado y tan... Es que no es diferente el contexto y es diferente la sociedad del momento. También es verdad. La esencia es la misma. Hay mucha gente que se pregunta, pero bueno, ¿por qué van a coronar a la Virgen de la Soledad si ya ella tiene su corona? ¿Qué diferencia hay, Gonzalo? Vale, es entre que una la corona que tiene la Virgen la corona que tiene el día de hoy es un elemento estético que complementa la iconografía de la Virgen María. Lo que estamos hablando es de un concepto. No es el elemento en sí, sino claro, el concepto. Es un honor, digamos, para entenderlo. Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es el elemento estético y ahora lo vas a entender cuando empecemos a desarrollar las siguientes cosas. Mira, lo primero te digo, hay tres tipos de coronaciones. Históricamente, la primitiva era la coronación que concedía la Santa Sede, o sea, la pontificia. O sea, originalmente, si Roma no te daba una coronación, no había manera. Tú la solicitabas, después había una bula papal. Aquí estamos hablando de las primeras coronaciones. Esto después ya se cambia y está la coronación diocesana, de la archidiócesis, que es el caso nuestro. La Virgen de la Soledad tiene pues un permiso del arzobispado de Sevilla. Su archidiócesis, no arzobispado, su archidiócesis, la archidiócesis de Sevilla. Y después hay un tercer tipo de coronación, que es una coronación que la puede hacer cualquier sacerdote, que es una imposición de corona. ¿Vale? Que esa no tiene más historia. ¿Qué pasa? Que esas coronaciones se pueden convertir en la coronación intermedia, la de la archidiócesis. Os voy a poner un ejemplo y me voy a entender. En Sevilla todo el mundo sabemos cuáles son las virgen que están coronadas, ¿no? Bien. Pero en Sevilla, por ejemplo, la Virgen de Santa Genoveva, que es el año pasado, la Virgen de las Mercedes, o la Virgen de Gracia y Esperanza de San Roque, se le impuso una corona y al día de hoy se reconoció como rango de canónica y es el equivalente a la... Porque, si mal no recuerdo, la Virgen de Gracia y Esperanza fue coronada por el pueblo, ¿no? Por los ciudadanos. Es un regalo, ¿no? Le regalan una corona, se la impone el sacerdote, el párroco de la parroquia, como pasó tanto en Tirolina, como ya pasó anteriormente en San Benito. Pero después, con el tiempo, se corona a la Virgen
Y ese tipo de imposición de corona se pueden convertir posteriormente en canónica. En canónica, correctamente. O sea, elevándose al segundo nivel, al de la archidiócesis. Nunca al del primero, porque eso es como una bula papal. Esto es lo que se hablaba antiguamente. La bula papal no ha llegado, no se puede coronar la Macarena. Hasta que no llega, no llega. Eso ya al día de hoy no es habitual. El procedimiento hoy en día, claro, tiene el procedimiento estándar es el archidiocesano, para entendernos, y después lo habitual también es que las imposiciones de corona se están convirtiendo a través de la archidiócesis en coronación canónica, de rango de canónica. Más o menos nos ha quedado claro, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Sabemos que lo que va a suceder con la Virgen de la Soledad, con Nuestra Señora y Madre, es una coronación canónica que concede la archidiócesis de Sevilla. Correcto. Requisitos para coronar a una virgen, son 3 nada más. No confundamos los requisitos con el proceso, que ahora lo vamos a hablar también. Bien. Aunque haya cosas que puedan ser compatibles y que puedan ser paralelas. Básicamente los requisitos son la antigüedad de la imagen, que no puede ser menor a 50 años. Por eso, esas imágenes que estamos hablando no se coronan, porque no tenían 50 años. Claro, porque son imágenes que en muchos casos se perdieron durante los disturbios, ¿no? En Sevilla, entonces estoy poniendo los ejemplos para que me entendáis. No se coronan por eso, porque no tienen 50 años. Bueno, esto ha ido modificándose, pero bueno, para que tengamos un poco de referencia. Después, gozar de una probada devoción. Esto para que nos entendamos solo de la firma. Sí, se firma y tienes el volumen. Que se pida de forma popular y que se corrobore que la Virgen tiene pues con la firma de la gente, ¿vale? Digo para entendernos porque es la manera de hacerlo visible, vamos, que esto es la realidad, no me lo estoy inventando yo, eso son las normas de Palacio. Esto es lo que es. Y después, bueno, hay una tercera parte, que es una parte más espiritual, que es comprobar los favores o las intercesiones que ha hecho la Virgen de cara a sus feligreses, a sus devotos, en fin. Podríamos desarrollarlo hasta el tema milagroso, pero bueno, ahí ya... ese es un contexto, un concepto que hay que también abordar. Con que solo una persona haya dicho que se haya curado porque se lo haya pedido a la Virgen, bueno, ya podría servir como intercesión. Eso después tiene expedientes paralelos y aparte eso es un tema farragoso. Pero bueno, es un concepto genérico. No nos metamos ahí porque entonces no... Gonzalo, pensando un poco en esos 3 requisitos, nuestras imágenes de Semana Santa podrían estar coronadas perfectamente cualquiera de ellas, ¿no? Excepto la Merced. Claro, pues no tiene 50 años. Todo lo demás sí que lo demás cumple. Todo es innegociable y todo es fácil de demostrar si hay interés. Y ahí lo dejo. Bueno, ¿vale? Eso es interesante, ¿eh? Claro, no, vamos, que cada uno que sepa lo que estoy hablando, no me meto en lío. El proceso, que es donde... Vamos a ver, el proceso es un poquito más largo. En principio, hay que solicitar la coronación de la imagen al arzobispado. Y tiene que ser siempre la hermandad, entiendo. La hermandad. Lo solicita, pero claro, previamente sale el expediente en Palacio, pero claro, eso tiene que ser aprobado en un acto de aprobación de un cabildo de hermanos de la hermandad correspondiente. Porque yo como Junta de Gobierno no voy a solicitar una coronación si el cabildo de mis hermanos no quiere hacerlo. Pero bueno, ese es el proceso. ¿De acuerdo? Después está ya una segunda parte que ya se empieza a recabar lo que es la historia de la imagen y el recorrido devocional. Está prácticamente emparentado con lo que hablaba anteriormente. Pero bueno, esto lo que te quiere decir es que tenga un cierto bagaje, no te vayas a presentar sin una cierta base porque te va a decir Palacio que estás haciendo. Bueno, un poco que no te tenga que decir Palacio, mira, déjalo porque no va por aquí por buen camino. Bien, que tenga una base sólida. Para sí, y que se defienda, ¿no? Un poco la teoría y bueno, la solicitud en sí, ¿no? Correcto. Después hay un siguiente punto que es el valor artístico de la imagen. Esto es muy relativo. Por aquí está la ficha catalográfica de la imagen, esto es el elemento estético, esto es el arte pura. Vale, yo qué sé, hay vírgenes coronadas por ahí que estéticamente no llegan a la esquina, pero sí tienen mucho valor devocional y entonces pues... Vale, yo te estoy diciendo cuál es el protocolo. Este quizás es el que menos importancia tenga, pero bueno, está puesto ahí. Después un templo, una sede canónica reconocida, que esté enraizada con la hermandad y con la historia de la hermandad. En el caso que nos compete, que es la referencia de la Soledad, la hermandad se funda ahí y sigue estando ahí. O sea, no se ha movido en su vida de además, ahí como sede canónica. Entonces, claro, pues, además de tener muchísima devoción por parte de todo el pueblo, también en su barrio, pues algo pues importante y algo de referencia, ¿no? En el barrio de San Juan. Sí, así.
Y después hay dos cosas importantes, las actividades formativas y el proyecto pastoral, pero no de cara a la coronación, sino de como actividad habitual de la hermandad, de lo que hemos estado haciendo y lo que se ha hecho. Y después, la parte final, que es la madre del cordero siempre, porque las cuesta dinero, es la obra social. Que bueno, digamos, la obra social, para que la gente lo entienda, es el tributo que entrega la hermandad como esa gracia de haberle sido concedida a su imagen esa coronación de rango canónico. A mí me parece eso perfecto porque con tantas coronaciones que hay últimamente, yo creo que es una forma también de fomentar más si cabe lo que ya hacen las hermandades de por sí, que por supuesto, es una aparte, obra caritativa. Por te hablaba antes, lo que es la pastoral y la formación, eso ya va de lo que hace el día a día la hermandad, o durante tanto tiempo, siglos, en este caso estamos hablando de hermandades que tienen mucha antigüedad, en este caso la hermandad de la Soledad. Y por supuesto la obra social, que es lo que se hace, digamos, como tributo, digamos, como contraprestación a ese reconocimiento, ¿no? o a esa gracia que se le ha concedido a tu imagen titular. Bueno, pues, hasta aquí más o menos la cosa está clara. Está clara, la verdad que son unos requisitos muy claros, muy precisos y que debe cumplir cualquier imagen que se precie a ser coronada. Es el caso de Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Bueno, y aquí en Marchena ya tenemos un antecedente porque hace 20 años precisamente ya tuvimos la suerte y la dicha de ver cómo se coronaba a Nuestra Señora de la Esperanza. 20 años después se va a repetir, pero ¿cuáles son las primeras coronaciones? Pues mira, la primera coronación, he hablado que empiezan a partir del siglo XIX, en España es la Virgen de Montserrat, la Moreneta, como le dicen los catalanes, 1898. Siglo XIX. O sea, muy al final, ya prácticamente siglo XX. Y la segunda que se corona en España, que es la primera de Andalucía, es la Virgen de los Reyes, la patrona de la Archidiócesis de Sevilla. Esto es muy importante que nos quedemos con la fecha, porque vamos a ver las devociones entonces en cada momento, cómo van evolucionando. 1904. 1904, principios del siglo. Pero en 1919 se coronó la Virgen de la Cabeza. Que era antaño la mayor romería, ¿no?, de Andalucía. La más antigua, y dice la gente, bueno, la Virgen de Rocío, pues la Virgen de Rocío en 1919. ¿Por qué? Pues es que el Rocío de los años, de las primeras décadas del siglo XX no tiene nada que ver con el Rocío que conocemos hoy en día, pero ni el nivel de devoción, ni el nivel de movimiento, de nada. Y ahí están las coronaciones canónicas. De hecho, casi es muy fácil, las estás viendo. Sí. Estás viendo el orden cómo va. Es más, hay un tema un poco más espinoso en Sevilla. La primera dolorosa que se corona es la Virgen de la Amargura. No es la Macarena ni la Esperanza de Triana. La Amargura es en el 54, la Macarena es después, justamente 20 años después. 64 es, 65, no me estoy acordando ahora. Bueno, que tuvo que pasar 20 años, ¿no?, para que se coronara la que se conoce 64. Como Señora de Sevilla. 64, fue justamente 20 años después. ¿Qué pasa? La gente, claro, el problema es cuando ya empezamos con la tradición oral y ya empieza la gente a contar la película que me interesa a mí contar el día de hoy. No, es que como esa era la Virgen de la Amargura, la Virgen del Cardenal, no. Es que si nos vamos al principio del siglo XX, la Macarena no tiene la potencia que tiene el día de hoy, como hermandad. La Amargura sí, de gran poder también. Y el silencio, y el Santo Entierro y el Valle. Van cambiando realmente, aunque siempre ha habido una base fuerte con algunas imágenes. Popular, pero a nivel de eso ha cambiado muchísimo el tema. Las cosas han cambiado desde hoy. Es más, yo voy a contar una cosa y me voy a meter en un fango, entre comillas, pero bueno, mira. Como esto al final depende de la curia, de los que, digamos, de los inquilinos de la Plaza Virgen de los Reyes, donde está el Palacio de los Obispales de Sevilla, cuando don Carlos Amigo Vallejo viene a Sevilla, él venía de Tánger, él no conocía cómo era la Semana Santa de Sevilla. La Semana Santa de Sevilla de los años 80, creo que llegan en el 82 cuando llega él, estaba cambiando muchísimo. Ya la transición estaba prácticamente consolidada, estamos ya con los ayuntamientos democráticos, que en Sevilla fue muy complicado el ayuntamiento democrático. Hubo una coalición de varias fuerzas que no... Bueno, en fin, ahí tenía unas circunstancias complicadas. Y él venía un poco también de la nueva forma de entender, y bueno, entró con el paso torcido totalmente. Entonces hubo alguien que le dijo, vamos a ver, esto, ¿usted lo quiere reconvertir? Corren usted la Esperanza Triana.
Y que fue en 1984. 84. Fíjate. Que ya estaba, escúchame, que ya estaba pedida a Roma, pero se frenaba. ¿Haga usted el favor de agilizar esto? Perfecto, y aquello funcionó. Perfecto, se suavizaron todas las cosas, las hermandades. Y esa persona que me dio, cuando pasa un tiempo prudente, dice, bueno, ya que está funcionando, corona a mi Virgen. Y coronaron entonces a la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos. No hace falta yo quién fue esa persona que me dio, pero bueno, de la alta sociedad sevillana, fíjate. Todo el mundo sabe por dónde va. Pero esto es así, ¿no? Después ya todo se ha desarrollado de una manera ya normalizada, conforme a lo que yo he hablado anteriormente. Pero hasta ese momento no. Porque Roma concedía, pero Roma tenía sus informadores en Sevilla. Y entonces, dependiendo de las cosas, pues pasaban. Y ahora te voy a hacer una pregunta Sevilla como en cualquier sitio, un tanto delicada y a lo mejor también personal. ¿Crees que en los últimos tiempos la coronación canónica es un título que está devaluado? Desvirtuado. ¿Y desvirtuado? No está desvirtuado desde el minuto 1 por un simple motivo, porque simplemente es una reverencia hacia la Madre de Dios. Entonces, ya lo dijo Carlos Amigo Bello, deberían estar coronadas todas las vírgenes. Ahora, lo que los desvirtúa es los procesos o la forma de hacerlo. Eso sí te digo que sí. Es bonito, ¿cómo es? Está bien el fondo, ¿no? Pero a lo mejor no el fin, ¿no? No sé si lo he dicho. No, vamos a ver. Si lo he dicho así bien. El fin es el que está justificado. El fin y el fondo. Vale, lo que falla algunas veces es el fondo. El fondo, ¿no? Lo he dicho al contrario. Falla algunas veces el fondo. Y no me refiero, no falla el fondo, fallan las personas. Bueno, ¿vale? pues. Lo que fallan son las personas. Por eso, ves tú, lo otro no, porque es la Virgen, y los que fallamos somos las personas. Eso es totalmente cierto y bueno, ellos están siempre, ¿no?, por encima de nosotros. Gonzalo, me ha encantado conocer un poquito del origen de las coronaciones canónicas, de cómo se ha hecho también el proceso de Nuestra Señora y Madre de la Soledad y cómo veremos ese resultado, Dios mediante, el próximo 28 de septiembre. Así será, si Dios quiere. Bueno, pues muy interesante. Te quiero dar la enhorabuena porque este domingo recibes el llamador de plata, así que nosotros vamos a estar acompañándote. Nos sentimos muy orgullosos que un compañero de este programa pues reciba este galardón tan importante y merecido por tu parte. Y bueno, pues lo dicho, que vamos a estar acompañándote en este domingo tan especial. Pues muchas gracias. Yo voy ahí, yo voy a estar allí. Bueno, mañana de todas maneras hablamos y me cuentas un poquito cómo llevas el cuerpo para estos días. Venga. Nosotros continuamos aquí en Esta Es, así que quédense con nosotros.